El viernes, mi padre gritaba por teléfono con tanta fuerza que el altavoz parecía romperse. «¿Qué hiciste con la casa?», rugió Víctor con una furia áspera, como si el candado nuevo le hubiera dado una bofetada. Yo estaba frente a la reja cerrada de mi casa de campo, todavía con la chaqueta puesta después de un turno nocturno, mirando su viejo manojo de llaves. Ninguna entraba ya en la cerradura. Detrás de la puerta se amontonaban invitados con bolsas, sillas plegables y ese buen humor ajeno que siempre llega cuando nadie tuvo que pedir permiso. Eran 20 personas. Exactamente las mismas que mi padre había anunciado en el chat familiar, como si no hablara de mi casa, sino de una banca cualquiera en un patio. La noche anterior, mi padre había escrito que el fin de semana todos irían a mi casa de campo, que serían 20. Mi madre, Elena, agregó que llenara el refrigerador y me comportara con normalidad. Yo respondí una sola palabra: no. Ellos se rieron. Mi padre preguntó cómo pensaba detenerlos. Yo no discutí. Después de un turno en ambulancia, no me quedaban fuerzas ni para enojarme, pero por la mañana los esperaba una casa cerrada, una cerradura nueva, un refrigerador vacío y un guardia de la comunidad de parcelas, con todo anotado en el registro. Mi padre creyó que yo volvería a tragarme el abuso. Mi madre estaba segura de que me daría vergüenza frente a la familia. Mi hermano Mateo ya les había enviado la dirección a sus amigos. Lo que ninguno de ellos tomó en cuenta fue una cosa. La casa de campo no me pertenecía por costumbre familiar, sino por documentos, por notario y por decisión de mi abuelo. Él había visto durante años quién arreglaba la bomba, el techo y la estufa, y quién aparecía solo para asar carne. Si tú también tienes familiares que solo recuerdan la palabra familia cuando están cerca de la cartera, el coche o la casa de otro, escucha hasta el final. Aquí hablamos de esos nudos familiares de frente, sin cuentos bonitos, y escribe en los comentarios si tú habrías abierto la reja en mi lugar. Todo empezó el miércoles por la mañana. Volví a mi apartamento después del turno nocturno. Abrí la puerta con el codo, dejé en el suelo la mochila y una bolsa con pan. En la cocina olía a alforfón recalentado del día anterior. En el cajón de abajo sonó brevemente el teléfono viejo de mi abuelo. Yo lo conservaba por un par de audios suyos sobre la bomba, la estufa y la reja. La casa junto al lago había quedado a mi nombre después de su muerte. Las cuotas las pagaba yo, las tablas las compraba yo, las cerraduras las cambiaba yo. Mi padre y mi madre lo sabían. Simplemente les resultaba más cómodo fingir que no lo sabían también. Comí de pie, lavé una taza y tomé mi teléfono. En el chat familiar de los Flores había muchos mensajes sin leer. Mi padre ya había decidido que el fin de semana toda la familia iría a mi casa de campo. No preguntó, lo anunció. Más abajo, Mateo había enviado una lista de invitados y preguntaba por el asador. Mi madre, enseguida, dio instrucciones sobre la comida y sobre mi comportamiento. Leí todo 2 veces y escribí no. Lo envié. Durante 2 minutos hubo silencio. Luego, el teléfono empezó a vibrar con mensajes. Mi padre preguntó qué significaba ese no. Mi madre escribió que no la avergonzara delante de la gente. Mateo preguntó qué me pasaba y dijo que todos ya estaban ilusionados. Después, mi madre añadió que éramos de confianza, que éramos familia. Esa frase en nuestra casa funcionaba como una llave universal. Con ella abrían mi coche, mi cartera, mis fines de semana y mis herramientas. Ahora habían llegado a la casa de campo. Empecé a escribir una respuesta larga sobre los documentos, sobre mis derechos, sobre lo agotado que estaba después del turno. La borré. Volví a escribir. Volví a borrar. Dejé una sola palabra. No. Mateo respondió de inmediato con una burla, llamándome el dueño del mundo. Mi madre puso un emoji de risa. De ella dolía más que de mi padre. Mi padre presionaba con brutalidad. Mi madre presionaba de una forma que después te hacía querer pedir perdón por respirar. Ella llamó primero. Dejé que sonara hasta el final y luego contesté. Estebancito, murmuró mi madre, con esa dulzura tensa que usaba con las vendedoras justo antes de armar un escándalo. ¿Por qué escribiste eso? Porque no di permiso, respondí con cansancio, apretando el borde de la mesa. ¿Y quién te está pidiendo permiso? Soltó ella con falsa sorpresa. Es la familia. La casa es mía, dije, intentando mantener la voz firme. Ay, ya empezamos, se quejó con un suspiro dramático. Tuya, mía, ¿de quién? Con eso, estás matando a tu padre. ¿Matándolo con qué? Pregunté, casi sin fuerza. Con esa actitud, respondió con reproche afilado.
Él ya les dijo a todos. La gente comprará comida, los niños irán, y tú nos vas a dejar como idiotas. Ustedes se van a dejar como idiotas si van sin permiso, murmuré, sintiendo que el sueño me pesaba en los ojos. Mi madre guardó silencio. En la línea sonó un pequeño chasquido. Escucha, no seas así, insistió con una voz más baja, pero igual de manipuladora. Llena el refrigerador, limpia un poco, tu padre hará carne asada y nos sentaremos tranquilos. ¿Qué te cuesta? ¿Te da lástima? Sí, respondí con una claridad que hasta a mí me sorprendió. Sí, me da lástima. Dios mío, Esteban exclamó con indignación. Eres paramédico, ayudas a desconocidos, pero a tu propia familia le niegas un plato de sopa. Mamá, esto no es un plato de sopa, contesté con la voz más seca. Son 20 personas en una casa, donde yo no invité a nadie. No te aferres a los números, dijo con irritación. Quiero dormir, murmuré, hundiendo los dedos en la frente. Acabo de salir del turno. Pues duerme, y no arruines el ánimo de todos, respondió con frialdad. Dije que no, repetí, ya sin fuerzas para adornarlo. Mi madre cambió de tono al instante. Se volvió seca, dura, casi desconocida. Entiendo, susurró con desprecio. Le diré a tu padre que el hijo nos salió egoísta. Dile que el hijo está cansado, respondí. Ella colgó. Puse el teléfono boca abajo. El apartamento quedó en silencio. Solo zumbaba el refrigerador y el vecino tosía detrás de la pared. Me acosté, pero no pude dormir. El teléfono vibraba sobre la mesita. Una vez, otra, una quinta. Me giré hacia la pared. Ante mis ojos apareció la casa de campo. Una casita baja, la terraza, con un escalón torcido, el cobertizo que olía a hierro y pasto viejo, el banco de mi abuelo junto a la cerca. Allí no había riqueza, pero cada tabla seguía en su lugar porque yo la había clavado. Una hora después, tomé el teléfono. Mi padre escribía sin comas, como siempre que se enfurecía. Decía que no olvidara quién me había criado, que los papeles eran papeles, pero la familia era la familia. Luego remató diciendo que mi abuelo me habría mirado con vergüenza. Me senté en la cama. Eso no debió tocarlo. Mi padre solo mencionaba a mi abuelo cuando necesitaba cubrirse con su nombre. Cuando el abuelo enfermó, él iba poco. Mateo aparecía en las fiestas. Mientras yo llevaba al abuelo al consultorio, compraba sus medicinas, escuchaba sus quejas contra los médicos y también contra mí. Mi abuelo no era fácil, pero cuando prometía algo, lo cumplía. Una vez, me puso en la palma un manojo de llaves de la casa de campo. «Guárdalas tú», me murmuró con voz ronca, mirándome fijo. «Tu padre abre todo y después se olvida de cerrar». Yo me reí entonces. «Abuelo, no exageres», le respondí con una sonrisa cansada, pensando que bromeaba. Él no sonrió. «No es broma». Esteban gruñó con seriedad. «Una casa sin dueño se vuelve ajena muy rápido». Recordé eso sentado en la cama. El teléfono viejo de mi abuelo estaba en el cajón de la cocina, pero su voz parecía estar junto a mí. Escribí en el chat que no tocaran al abuelo. Mi padre respondió preguntando qué pensaba hacer ahora. Me levanté, caminé descalzo hasta la cocina, saqué el viejo aparato y lo puse a cargar. Unos minutos después se encendió. Las grabaciones seguían allí. No las abrí. Mi celular volvió a sonar. Era mi padre. No contesté de inmediato. «¿Qué estás armando?», soltó sin saludar, con la voz cargada de amenaza. «Nada», respondí con sequedad. «Tu madre casi está llorando», dijo con rabia contenida. «Mateo escribe que estás dejando a la gente tirada. ¿Estás en tu sano juicio?». «Yo no invité a nadie», contesté con calma. «¿Y qué diferencia hace?», espetó. «La gente ya sabe. El sábado vamos». «No», dije, sin levantar la voz. «Además de esa palabra, ¿sabes decir algo más?», se burló con dureza. «Sí», respondí. «La casa estará cerrada». Mi padre soltó una risa breve. «Cerrada», dice, murmuró con desprecio. «Yo tengo llaves». El manojo que mi abuelo me había dado estaba en mi casa, pero mi padre podía tener duplicados de viajes anteriores. A él le gustaba guardar ese tipo de cosas por si acaso. «Tener llaves no te da derecho a ir sin permiso», dije. «No empieces con tus formalidades», gruñó. «La casa está vacía. La gente necesita descansar». «Que descansen en su casa», respondí. «¿Con quién crees que estás hablando?», exigió. «Con mi padre», respondí despacio. «Por eso te lo digo tranquilo. No vayan». «¿Y qué vas a hacer, Esteban?», preguntó con una calma peligrosa. «¿Llamarás a la policía contra tu propio padre?». «Si intentan entrar, llamaré a la policía local», respondí.
Hubo silencio en la línea. Luego mi padre se rió. ¿Oíste, Elena?, gritó hacia un lado con burla. Dice que va a llamar a la policía contra nosotros. Mi madre dijo algo de fondo, pero no entendí las palabras. Hijo, no te confundas de lugar, continuó mi padre, endureciendo la voz. Recibiste un papelito de la casa y ahora te crees el jefe. Decidí que no se toma lo mío, sin preguntar respondí. Todo lo tuyo viene de nosotros, escupió. Cuando te criamos, ¿de quién era todo? Papá, no voy a discutir eso, dije. Sí, vas a discutirlo, me interrumpió con autoridad. Porque nosotros vamos, la familia va, y tú no vas a montar un circo delante de todos. Me acerqué a la ventana. En el patio, una mujer sacudía una alfombra desde el balcón. Una mañana normal. La gente tenía alfombras, tiendas, trabajo, y yo tenía a mi padre intentando quitarme una casa con la voz. No repetí, mirando el patio como si pudiera sostenerme en algo. Mi padre bajó el tono. ¿Y cómo piensas detenernos?, susurró con frialdad. No era una pregunta, era una prueba. Escuché su respiración. De fondo, mi madre preguntó algo. Creo que Mateo se rió. O quizá me lo imaginé. De ninguna manera respondí. Mi padre se animó al instante. Entonces no te hagas el listo, soltó victorioso. No voy a detenerlos por teléfono, aclaré. ¿Qué?, preguntó, perdiendo seguridad. Eso es todo. Papá, necesito dormir. Corté la llamada. No me temblaban las manos. Solo dejé el teléfono sobre la mesa con cuidado, demasiado cuidado. Después tomé el viejo teléfono de mi abuelo y lo guardé en el bolsillo del pantalón deportivo. No sé por qué, tal vez para no llamar de vuelta a mi padre y empezar a justificarme. En el chat ya volaban mensajes. Mi padre escribió que el hijo había decidido pelearse con la familia. Mi madre me pidió que me detuviera antes de que fuera demasiado tarde. Mateo bromeó diciendo que la casa no era una fortaleza. Luego alguien más de la familia repitió la frase de mi padre y preguntó cómo pensaba detenerlos, con un emoji de risa. La misma frase, pero ahora dicha en grupo. Tomé una captura, luego otra, la lista de invitados, la orden de mi madre, las palabras de mi padre, las risas de la familia. Guardé todo en una carpeta separada. Antes habría llamado a mi madre para explicar. Al final, habría comprado carne de todos modos y después habría lavado platos ajenos. Pero no esta vez. Abrí una nota y escribí miércoles. Mi padre anunció una visita sin permiso. Mi madre exige llenar el refrigerador. Mateo envía invitados. Yo me negué. Me parecí ridículo a mí mismo. Un paramédico escribiendo un informe sobre su propia familia. Pero en el trabajo nos habían enseñado algo. Lo que no se registra, no existe. Mateo llamó. Rechacé la llamada. Me escribió por privado preguntando qué buscaba, diciendo que papá estaba furioso. Respondí que entonces no fuera. Mateo insistió en que ya había gente avisada, que les había dicho a sus amigos y que no lo dejara mal. Yo le recordé que lo había dicho sin mí. Él respondió que no fuera exagerado, que serían cuidadosos. Miré la palabra cuidadosos y recordé el espejo roto, el tanque vacío y las herramientas desaparecidas. Para ellos, todo era cuidadoso hasta que algo se rompía. Escribí que no fueran. Mateo mandó un audio. Lo puse en altavoz. Esteban, de verdad te estás poniendo raro, soltó mi hermano con burla cansada, mientras de fondo sonaba la calle. Es que papá no es un extraño. Vamos, nos sentamos un rato. ¿Qué te pasa? Pareces el abuelo. Tienes 32 años y ya estás temblando por unas cerraduras. En fin, no seas tonto. El audio terminó. Pareces el abuelo. Él quería herirme, pero falló. El abuelo precisamente sabía cerrar lo suyo. No respondí. Busqué el número de la presidenta de la comunidad de parcelas, el de don Pedro y el de doña Valeria, la vecina del terreno de al lado. No llamé. Fui a bañarme. Me puse una camiseta limpia y regresé a la cocina. Desde el apartamento vecino olía a cebolla frita. De pronto me entró sueño con tanta fuerza que apenas podía mantenerme en pie. Antes de acostarme, volví a abrir el chat. Mi madre escribía que me lo pedía por las buenas, que no convirtiera a la familia en enemigos. Más abajo, mi padre anunció que el jueves arreglarían las cosas. Mateo agregó que ya había enviado la dirección, por si acaso. Ahí me senté en el borde de la cama. ¿La dirección? Yo no les había dado la dirección a sus amigos. La familia conocía más o menos la comunidad, pero no todos sabían el número de mi parcela. Mateo ya les había mandado a extraños el camino hacia mi casa.
Le escribí a Mateo para preguntarle a quién se la había mandado. Respondió minutos después que eran de confianza, que no me preocupara. Pregunté quiénes. Me llamó intenso y molesto. Dijo que papá había dicho que se podía. Empecé a escribir que papá no era el dueño. Lo borré. Puse algo más simple. No se puede. Mateo mandó otro emoji de risa. Dejé el teléfono a un lado y por fin me dormí. Desperté cerca de la tarde por el timbre de la puerta. Detrás estaba mi madre, con una bolsa. De la bolsa sobresalían servilletas y platos desechables. Para la casa de campo, anunció con una naturalidad ofensiva, entrando hacia la cocina. Compré una parte. Lo demás lo compras tú mañana. Mamá, ya dije que no, respondí, todavía medio dormido. Estabas de mal humor por el turno, dijo con tono comprensivo, como si me perdonara algo. Lo entiendo. No, no lo entiendes, murmuré. Llévate la bolsa. Ella me miró como si la hubiera empujado en la escalera. ¿Vas a echar a tu propia madre con una bolsa en la mano?, preguntó con voz herida. No voy a comprar nada, contesté. Puse la bolsa junto a la puerta. Mi madre la agarró de golpe. Algo dentro golpeó contra el marco. Te pusiste muy listo, dijo con veneno. Demasiado listo. Un minuto después, apareció en el chat que había ido a verme y que yo la había echado con una bolsa. Mi padre respondió que entonces irían solos. Después de leer eso, ya no volví a acostarme. Saqué la carpeta azul con los documentos de la casa, la escritura, los papeles del notario, los recibos de la comunidad, las facturas de materiales. Antes yo lo veía como simple papeleo, ahora lo veía como una cerca. Fotografié los documentos, guardé copias en el teléfono y abrí de nuevo la nota. Añadí que mi madre había traído productos y exigido preparativos, que mi padre había escrito que irían solos, que Mateo había difundido la dirección. El viejo teléfono de mi abuelo pasó todo el día en mi bolsillo. Lo saqué y lo puse junto a la carpeta. Bueno, abuelo, murmuré en la cocina vacía. Se pasaron. No hubo respuesta. Solo chasqueó el refrigerador. Abrí el chat familiar y escribí que nadie fuera a la casa de campo sin mi permiso, que quien fuera respondería por las consecuencias. Mi padre contestó casi de inmediato. Me dijo que no asustara a nadie. Mi madre escribió que era una vergüenza. Mateo repitió la misma pregunta de siempre. ¿Cómo pensaba detenerlos? Miré esa frase y no respondí. Tomé otra captura, apagué el sonido del teléfono, puse alarma para muy temprano y guardé la carpeta azul en una mochila. Dormí vestido. Detrás de la pared alguien veía televisión. Se oían risas. Yo estaba acostado, escuchando esas risas. Por la mañana no tenía que discutir en el chat ni justificarme. Tenía que ir y ver qué habían alcanzado a hacer a mis espaldas. Fui a la comunidad de parcelas el jueves, cerca del mediodía, después de dormir un rato sentado en una silla de la cocina. Ni siquiera llegué a la cama. Me senté a tomar té, pestañeé y desperté cuando la cuchara cayó al suelo. En el teléfono había otros 3 mensajes de mi madre, pero no los abrí. Basta. Mi viejo coche arrancó al segundo intento. La casa no quedaba lejos, pero el camino se me hizo desagradablemente largo. Sostenía el volante con ambas manos y pensaba solo en una cosa. Mi padre había dicho que yo no podría detenerlos. En la entrada de la comunidad estaba don Pedro. Era guardia, o quizá era todo al mismo tiempo. Abría la puerta, cambiaba focos, espantaba perros ajenos. Tenía muchos años, pero caminaba rápido, un poco ladeado, con una gorra vieja de letras descoloridas. Frené junto a su caseta y bajé la ventana. «Buenos días», Esteban me saludó entrecerrando los ojos. «¿Y tú por aquí entre semana?» «Necesito revisar algo», respondí con cautela. «Por aquí no ha pasado nadie tuyo», dijo, aunque no sonó convincente. Don Pedro no respondió de inmediato. Se levantó de su banquito y miró detrás de mi coche. «Bueno, sí pasaron», admitió, rascándose la mejilla. «Tu padre vino con el menor ayer por la tarde. ¿Qué hicieron?» «Eso tendrás que preguntárselo a ellos», don Pedro contesté. Él escupió a un lado. «Incómodo». «Vamos, Esteban, no te pongas así», murmuró. Llegaron. Dijeron que necesitaban ir al terreno. Yo pregunté si tú estabas o si tenían llave. Tu padre movió la mano y dijo que eran de confianza, que no lo retrasara. Los dejé pasar. En ese momento, por dentro, todo se quedó quieto. Ni siquiera sentí rabia, solo una calma plana, una de esas que vuelve cortas las palabras. ¿Y después?, pregunté. Anduvieron unos 40 minutos por allá, explicó con cuidado. Luego volvieron y se detuvieron en la administración. Preguntaron por permisos. ¿Qué permisos?,
dije. Don Pedro miró hacia el camino. Para coches, para invitados. Yo no me metí. Aquí la presidenta lo anota todo. Ve con ella. Salí del coche y cerré la puerta. Las llaves sonaron en mi mano. Don Pedro, mi padre manda en su casa, dije despacio. En mi terreno, es invitado. El guardia guardó silencio. Luego, asintió. De la entrada a mi parcela, había unos 3 minutos en coche. Fui despacio, porque la lluvia había dejado el camino maltratado. En el terreno de doña Valeria, la vecina de más allá, colgaban toallas en una cuerda. Me detuve frente a mi reja y no salí enseguida. Miré el candado. A primera vista todo estaba entero. La puerta cerrada, la reja en su lugar, las contraventanas bajadas, pero en la tierra húmeda, junto a la entrada, había huellas. Una grande, de suela con rombos, y otra más pequeña, deportiva. Me agaché. El barro todavía no se había secado, así que habían estado allí ayer o esa misma mañana. Tomé varias fotos. Primer plano de las huellas y una general de la puerta. Luego rodeé hacia el cobertizo. Junto a la pared había una bolsa grande de carbón, negra, de tienda de construcción. Yo no la había comprado. En mi cobertizo quedaba medio saco desde el verano anterior, y sabía exactamente dónde estaba. Esa bolsa nueva la habían tirado directamente en el suelo, como si fuera suya. Vaya, murmuré en voz alta, sintiendo que la calma se me endurecía en el pecho. No había nadie en el terreno, pero mi propia frase me alivió. Era como si ya no estuviera mirando en silencio la insolencia ajena, sino empezando a hacer algo con ella. Fotografié la bolsa y luego revisé la puerta de la casa. La llave vieja entró y giró con dificultad, pero abrió. Adentro, todo estaba en su lugar. La mesa, 2 bancos, la estufa, la taza agrietada de mi abuelo. Olía a madera, polvo y un poco a ratones, aunque en primavera había dejado veneno bajo el piso. En el alféizar había una mosca seca. La retiré con una servilleta sin pensarlo. La casa era mía, no solo de palabra. Fui a la glorieta detrás de la casa. A mi madre le gustaba sentarse allí cuando venía un par de veces con mi padre. Siempre decía que todo se veía pobre, como de soltero, y empezaba a mover las tazas del lugar. En la mesa de la glorieta había una hoja de papel sujetada con un frasco vacío de pepinillos. Al principio pensé que era una lista vieja de compras, pero la letra era de mi madre, grande, con adornos, como en las tarjetas. Decía que, si Esteban empezaba con sus rarezas, no le hicieran caso, que siempre había sido extraño, que había que hacerle entender que la familia era más importante que sus caprichos. Lo firmaba Elena. Leí la nota una vez, luego otra, después la dejé sobre la mesa y me aparté hacia la baranda. Eso me golpeó más que las huellas y el carbón. La nota estaba preparada de antemano. Mi madre no solo esperaba un escándalo, ya me había asignado un papel frente a los invitados. El raro, el caprichoso, ese hijo al que se podía ignorar. Tomé una foto de la nota y no sé por qué le di la vuelta al papel. El reverso estaba vacío. No recuerdo por qué lo hice. Tal vez quería encontrar algo humano allí. Algo como no te enojes, Esteban. Nada. En ese momento alguien tosió detrás de la cerca. «Esteban», llamó doña Valeria con voz cautelosa. «¿Eres tú?» Salí hacia la malla lateral. Doña Valeria estaba entre sus arbustos de grosella, con bata y botas de goma. En la mano tenía una pequeña pala. Su cara decía que había entendido todo antes que yo. «Soy yo», respondí. «Buenos días, doña Vale. Los tuyos vinieron ayer», dijo sin saludo. «Tu padre y tu hermano estuvieron un buen rato en la reja. ¿Los vio?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Claro que los vi», respondió con firmeza. «No estoy ciega. Primero estuvieron en la entrada, luego fueron al cobertizo. Cargaban una bolsa. Después escuché a tu padre decir que no pasaba nada, que abrirían, que tú no tendrías a dónde ir. Y tu hermano se reía». La miré a través de la malla. Las palabras tardaron en acomodarse. «Si hace falta, ¿podrá decirlo después?», pregunté con la voz baja. «Lo diré», contestó sin dudar. «Pero no te tardes, Esteban. Mañana van a llegar como caravana. Y también vi el papel de tu madre. Ella misma lo puso ahí». «Gracias», murmuré. «No es nada», dijo. «Solo hazlo con calma». «Con documentos». «Con calma». Eso de los documentos terminó de empujarme. Cerré la casa, fui al coche y doblé hacia la administración. La oficina era vieja, una antigua caseta de herramientas. En la pared había un tablero de avisos que pedía pagar cuotas
y no dejar basura. Adentro, detrás de una mesa, estaba la presidenta, una mujer seca, de cabello teñido de rojizo. Siempre olvidaba su apellido. Buenos días, saludé con seriedad. Soy Esteban Flores, el del terreno junto al lago, el antiguo terreno de mi abuelo. Ella se subió los lentes a la frente. Sé quién es usted, respondió. Mi padre vino ayer a hablar sobre permisos de entrada, expliqué. La presidenta se puso seria de inmediato. Abrió un cuaderno grueso y pasó páginas. Vino con su hijo menor, dijo. Dijo que, en nombre de usted, necesitaba autorizar entradas para el viernes. ¿A nombre de quiénes?, pregunté. Ahora le digo. Giró el cuaderno hacia ella y fue siguiendo las líneas con el dedo. Son varios coches y apellidos distintos, murmuró. Dijo que habría una reunión familiar. Yo le pedí confirmación de usted. Él empezó a decir que usted estaba de turno y que estaba enterado. ¿Los permisos quedaron hechos?, pregunté, sintiendo el pecho cerrado. No, cortó ella. Sin el propietario no autorizo nada, menos con una lista así. ¿Qué lista?, insistí. 20 personas, respondió, mirándome por encima de los lentes. Y 4 coches, quizá 5. Está escrito de forma poco clara. Me senté en la silla junto a la puerta. Crujió tan fuerte que la presidenta hizo una mueca. 20 personas. No era que fueran a pasar mi madre y mi padre. No era que fuera Mateo con su novia. Eran 20. Mi padre ya había repartido invitaciones. Mi madre había dejado una nota. Mi hermano había traído carbón. Necesito una copia o una foto de ese registro, dije. Y una anotación de que yo no autoricé nada. La presidenta se recostó en la silla. No traiga problemas familiares aquí, advirtió. Esto no es un problema familiar, respondí. Es mi terreno. Intentaron tramitar permisos en mi nombre. Mañana vendrá gente. Ella golpeó la libreta con el bolígrafo. Una vez. Otra. ¿Trae identificación?, preguntó. Sí. ¿Documentos del terreno? En el coche tengo copia del registro. Todo quedó a mi nombre después de mi abuelo. Tráigalos. Fui al coche y saqué la carpeta de la guantera. La presidenta revisó todo, comparó la dirección y asintió. Escriba una solicitud, ordenó. Que los permisos para su terreno solo se emitan con su confirmación personal. Nada por teléfono, nada por familiares. Si quiere, deja una llave con el guardia bajo registro. Quiero, dije. Ella tomó una hoja nueva. Escribí, despacio. Yo, Esteban Flores, propietario del terreno. El bolígrafo manchaba. En la palabra prohíbo, dejó una gota azul. La presidenta me dio otro. ¿Va a cambiar cerraduras?, preguntó. Hoy. Entonces, ¿quién tiene duplicados? Mi padre. Ella no dijo nada. Solo apretó los labios. Al cerrajero lo encontré por medio de don Pedro. Sergio, del pueblo vecino, llegó una hora después en una camioneta blanca, con 2 cerraduras y una caja de herramientas. Mientras trabajaba en la reja, yo estaba de pie a su lado mirando el camino. ¿Familia?, preguntó Sergio, sin levantar mucho la voz. Sí, respondí con cansancio. Pasa, murmuró, y encendió el taladro. Doña Valeria asomó la cabeza por la malla. Don Pedro llegó desde la caseta y se quedó cerca. Todos miramos cómo la cerradura vieja salía de la reja. Las llaves de la nueva cayeron en mi mano. 3 piezas frías, con bordes afilados, en un aro. Una se la daré al guardia, dije. Bajo registro, añadió don Pedro enseguida. Bajo registro, confirmé. Volvimos a la administración. La presidenta abrió una línea aparte en el libro. Escribí que una llave quedaba con el guardia para acceso de emergencia, solo con mi llamada. Ella pidió mi firma y la de don Pedro. Él escribió su apellido lentamente, moviendo los labios. ¿Eso es todo?, preguntó con cautela. No respondí. Le pedí a la presidenta que cortara la electricidad del terreno hasta mi llamada personal. No para siempre. Un par de días. Mi refrigerador estaba vacío y yo había cerrado la bomba. Si de todos modos alguien saltaba la cerca, no tendría fiesta. Hace falta solicitud del propietario, dijo ella. La escribo. ¿Está seguro? Después tendrá que pedir la reconexión. Estoy seguro, respondí sin dudar. Escribí otra solicitud, esta vez más rápido. Luego fuimos con don Pedro hasta el tablero. Él bajó el interruptor y anotó la hora. Hasta el refrigerador viejo de la casa, que normalmente zumbaba apenas, quedó en silencio. Pues listo, murmuró don Pedro. Ahora, sin ti, aquí solo se puede tomar té de termo. Que lo tomen en su casa, respondí. Él sonrió. Tu padre mañana va a gritar. Que grite en la entrada.
dije con una calma que me sorprendió. Esa misma mañana, quizá habría intentado justificarme. Ahora miraba la cerradura nueva y entendía que ellos no necesitaban explicaciones. Necesitaban paso. Mi madre llamó cuando estaba cerrando la casa. «Esteban, ¿dónde estás?», preguntó de inmediato, con una dulzura rápida, la que usaba cuando ya había decidido algo. «En la casa de campo». Hubo una pausa. «¿Para qué?», preguntó con desconfianza. «Estoy revisando». «¿Revisando qué? ¿Otra vez empiezas?», dijo, elevando la voz. «Escucha, no nos hagas quedar mal mañana. La gente ya compró comida. Tu padre ya arregló todo». Mateo avisó a sus amigos. «Eres un adulto. Compórtate». Yo estaba junto a la ventana, mirando la glorieta. Había tomado la nota, la doblé en dos y la puse en la carpeta. «¿Tú dejaste una nota para los invitados?», pregunté. Mi madre se quedó callada. Solo su respiración se hizo más fuerte. «¿Qué nota?», murmuró con fingida confusión. «La que dice que soy raro», respondí. «Dios mío», Esteban exclamó, recuperándose. «Tú siempre lo volteas todo». «¿Para quién era la broma?», pregunté con frialdad. «¿Por qué te aferras a palabras?», soltó irritada. «Es la familia. Tú tienes una obligación». No dije con calma. «¿Qué?», preguntó, como si no hubiera oído. «No tengo obligación», respondí. Ella exhaló con brusquedad. «Tu padre hablará contigo». «Que ya me dije». Colgué primero. Solo presioné el botón rojo y guardé el teléfono en el bolsillo. Por la ventana, doña Valeria cerraba su invernadero. Don Pedro tomaba té en una taza de aluminio junto a la caseta. El mundo no se había derrumbado porque yo le dijera a mi madre que no, por segunda vez. Antes de irme, recorrí el terreno una vez más. Fotografié la cerradura vieja, la nueva, las huellas junto a la reja y la bolsa de carbón. Luego puse el carbón bajo techo para que la lluvia no borrara la marca. En la entrada de la comunidad me detuve junto a la caseta. «Don Pedro, mañana, si vienen sin mí, no abra», le pedí con seriedad. «Entendido», respondió él, aunque mi padre diga que yo lo autoricé. «Esteban, ya no soy un niño», respondió con cansancio. «Está anotado». «Si presionan», empecé. Don Pedro levantó la vista. «Escucha, llevo aquí 20 años. A mí me ha presionado medio mundo. No te preocupes». Quise sonreír, pero no pude. «Gracias. Mañana no te vayas muy lejos», añadió. «Por si acaso». Asentí y conduje a casa. La noche del jueves al viernes casi no dormí. Mi padre no llamó. Mi madre escribía en el chat, pero yo no abría. Una vez, Mateo me mandó un mensaje preguntando qué había armado, pero luego lo borró. Por la mañana preparé café, salé de más los huevos revueltos y aún así me los comí. A las 10:30 llamó don Pedro. Esteban dijo en voz baja, aunque parecía no haber nadie cerca. Ya llegó el primero. «¿Quién?», pregunté, dejando quieta la taza. «Tu padre. Está solo por ahora, con el coche en la entrada, haciendo sonar las llaves». Dejé la taza sobre la mesa. «No abra». «No estoy abriendo». «Fue caminando hacia tu reja». «La cámara de la administración está grabando, por si acaso». «Voy para allá». «No corras». «Por ahora solo mueve las manos». Me puse la chaqueta, tomé la carpeta con documentos y salí. El ascensor estaba atorado en el 5º piso. Tuve que bajar por las escaleras. Cuando salí de la ciudad, mi padre llamó. Dejé sonar el teléfono unos segundos y contesté. «¿Qué hiciste con la casa?», bramó con tanta fuerza que aparté el celular del oído. Conducía por una recta. A la derecha pasaban arbustos húmedos. La voz de mi padre salía del altavoz, áspera y familiar. Antes, ante esa voz, yo empezaba a explicar de inmediato. Ahora guardé silencio. «¿Me estás escuchando?», continuó, furioso. «¿Por qué no entra la llave? ¿Por qué no hay luz? ¿Ya perdiste la cabeza?». «La casa está cerrada», respondí. «Ábrela». No dije, apretando el volante. «Esteban, no me obligues», amenazó. «La gente está por llegar. ¿Quieres que me quede delante de todos en la cerca?». «Tú elegiste venir con una multitud», dije. Se calló un segundo. «¿Con quién estás hablando?», preguntó. «Con mi padre, que llegó a mi reja sin permiso». «No empieces con tus papelitos», gruñó. «Hay que hacer las cosas como familia». «¿Como familia?», pudiste preguntar. Mi padre soltó una maldición sin usar groserías, breve y sucia, como él sabía hacerlo. Luego sonaron llaves en la línea. Seguro estaba tirando otra vez del candado. Imaginé ese manojo, la llave vieja de la reja, la de la casa, quizá una pequeña de mi abuelo para el cobertizo. Un manojo que hasta ayer le parecía poder. «Tienes 5 minutos», soltó con voz baja. «O la abro yo mismo».
No la abrirás, respondí. ¿Crees que vas a poder conmigo? Preguntó con desprecio. La frase regresó casi igual que el día anterior. Solo que ahora tenía menos risa. Doblé hacia la comunidad. Yo no los detuve, respondí. Solo cerré lo mío. Mi padre empezó a gritar, pero colgué. Junto a mi reja ya estaba su coche. El baúl abierto. Adentro se veían bolsas y sillas plegables. Mi padre caminaba de un lado a otro junto a la cerca, con el manojo en la mano. Un poco más lejos, en el camino, estaba don Pedro. Estacioné al costado, salí con la carpeta y cerré mi coche. Mi padre se volvió de golpe. «¿Qué armaste?», masculló, avanzando hacia mí. «¿Estás bien de la cabeza?». «Buenos días», respondí. «No te hagas el listo. Abre la reja», no dije sin apartar la mirada. Se detuvo a 2 pasos de mí. Llevaba la chaqueta que usaba para salir al campo, con una mancha de grasa junto al bolsillo. Yo solo miraba las llaves en su mano. «La gente viene», dijo más bajo, pero con más rabia. «Tu madre no durmió en toda la noche por tu culpa». Mateo compró comida. «¿Decidiste castigarnos a todos?». «Decidí que nadie entra a mi casa de campo sin mí», respondí. «Mi casa». Mi casa, me imitó con burla. «Tu abuelo habría golpeado la mesa por esto». Abrí la carpeta y saqué una copia de la solicitud a la administración. No se la acerqué, solo la sostuve en la mano. «Mi abuelo me dejó la casa a mí», dije. «Y tú ayer intentaste tramitar permisos en mi nombre. ¿Quién te dijo esa tontería?». Escupió. «La administración y el registro». Yo solo pregunté. «Por 20 personas». Apretó el manojo tan fuerte que las llaves crujieron entre sí. Detrás de él, el primer coche ajeno se acercó por el camino. Una mujer desconocida miró por la ventanilla. Luego otro coche dobló desde la terracería y se detuvo atrás. Mi padre se volvió. Sus hombros se enderezaron de inmediato. Su cara cambió. Ya no era familiar. Era una cara de representación, de hombre que no podía quedar mal. Esteban susurró entre dientes, casi sin mover los labios. «Abre. Hablaremos en casa». Miré la reja cerrada, la cerradura nueva, a don Pedro en el camino y a la gente que ya preguntaba qué pasaba. En el viejo manojo de mi padre no había una sola llave útil. «No, papá», respondí con firmeza. «Hablaremos aquí». Mientras estábamos junto a la cerca, fueron llegando los demás coches. Mi madre bajó de uno casi en movimiento y habló por encima del hombro de mi padre. «Esteban, nos estás avergonzando», soltó con voz temblorosa de indignación. «Llegó la familia, llegaron los niños, se compró comida. ¿Qué es esto?». «Yo no armé nada», respondí. «¿Cómo que no?», exclamó. «Cambiaste la cerradura, cortaste la luz. La reja está cerrada. ¿Lo hiciste a propósito?». «Sí», contesté sin rodeos. «Para humillar a tu padre y a tu madre delante de todos», dijo, llevándose una mano al pecho. «No voy a abrir la reja», contesté. «Que vayan a donde los invitaron». Junto a la cerca ya estaban mi madre, Mateo y un grupo de familiares. A la mitad ni los recordaba por nombre. Un niño pateaba una piedrita junto a la zanja. Un anciano de la calle vecina se detuvo con una azada en la mano. En las casas de campo, los viernes todos lo ven todo. «Esteban, no empieces», advirtió mi padre en voz baja, con los labios rígidos. «La gente vino». «Basta de hacer tonterías. La gente no vino a verme a mí», respondí. «Vino a la casa de campo, a una reunión familiar». «Es familiar», replicó. «Es mía», dije. Mi padre se rió hacia los invitados. «Tiene un papelito y ya cree que todo es suyo», soltó con burla. «Tu abuelo habría querido ver esto». Quise responder sobre mi abuelo. Quise mucho, pero puse la mano sobre la reja fría y dije solo una frase. «Papá, la casa no es una propiedad común. Ayer ya dije que no». Mi madre jadeó. «¿Oyeron?», exclamó, buscando público. «Nosotros lo criamos, y ahora nos dice esto». «No lo tuerzas», dije. «Dejaste una nota en la glorieta para los invitados. Decía que yo era raro». Ella se quedó rígida. «¿Qué nota?», preguntó una pariente. No entendió nada. Se apresuró a decir: «Mi padre. Esteban está agotado por el turno. Escucha, basta de circo. Abre normal. Nos sentamos un par de horas y nos vamos. Tu casita no se va a derrumbar». Miré a Mateo. «¿Tú invitaste a tus amigos?», pregunté. «¿Yo?», balbuceó, incómodo. «Papá me dijo que mandara la dirección y la mandé. ¿Por qué te metes conmigo?». Mi padre se volvió hacia él. «Mateo, cállate», ordenó. «¿Que me calle?», protestó mi hermano, abriendo los brazos. «Tú dijiste que todo estaba arreglado. Dijiste que Esteban haría su show y luego se le pasaría». Los invitados se movieron con inquietud.
Alguien sacó un teléfono. Mi padre lo vio. «Guarda eso», ladró. «Vamos», don Víctor, dijo un muchacho, nervioso. «Solo queremos entender». Mi padre tiró de la reja. La bisagra nueva chirrió y la parte baja rozó la tierra. Eso significaba que ya la habían jalado antes de que yo llegara. «No la toques», dije. «¿Tú me lo prohíbes?», preguntó, incrédulo. «Sí», respondí. Hubo silencio. «Nunca pensé vivir para esto», sollozó mi madre con voz teatral. «Mi propio hijo dejando a su madre en la calle. Miren, por favor, miren». Mi padre se aferró enseguida a eso. «Eso es lo que hizo», proclamó. «Por unas cerraduras llevó a su madre a este estado». Antes habría empezado a explicar. El turno, los documentos, los invitados ajenos. Me habría justificado hasta confundirme yo mismo. Pero esta vez no lo hice. Mateo empezó a caminar junto a la cerca. Se detuvo en el viejo manzano, donde las tablas estaban más bajas. Entendí lo que pensaba hacer cuando se quitó la chaqueta y la arrojó encima. «Mateo, no subas», advertí. «¿Y qué vas a hacer?», espetó con burla. «¿Llamarás a la policía contra tu hermano?». «La llamaré», respondí. «Pues llama», soltó. Tenso. «Me da igual». Puso un pie en el travesaño y se impulsó. Una tabla crujió. La chaqueta se enganchó en un tornillo saliente y él tiró. La tela se rasgó. «Maldita sea», gritó. Me rompí la chaqueta. «Bájate», dije. «Papá, ¿viste?», bramó Mateo, colgando de la cerca, con una pierna fuera y la otra casi dentro del terreno. «Todo esto es por tu culpa. Dijiste que las llaves iban a servir». Mi padre dejó de parpadear. «Mateo, bájate», ordenó. «Ya me bajo», masculló. Mi hermano saltó de regreso al camino y empezó a mirar la manga rota. Mi madre corrió hacia él. «Hijo, ¿te golpeaste?», preguntó casi llorando. «Déjame, mamá». Se arruinó la chaqueta. «Esteban, ¿estás satisfecho?», me atacó ella. «Tu hermano pudo matarse. Él subió solo», respondí. «Porque tú lo provocaste», escupió. En ese momento salió doña Valeria desde el terreno vecino. Era pequeña. Llevaba una chaqueta vieja y un pañuelo en la cabeza. En la mano traía un tazón con cáscaras. «Elena, no grites», dijo con firmeza. «Se escucha en toda la comunidad». «Valeria, esto no le incumbe», respondió mi madre con veneno. «Sí, me incumbe», replicó ella. «Compartimos cerca». Y vi cómo Víctor y Mateo tocaron la cerradura ayer. Mi padre dio un paso hacia ella. «Valeria, ¿qué estás inventando?», siseó. «Digo lo que vi», respondió sin retroceder. Llegaron, abrieron el baúl, llevaron paquetes al cobertizo. Luego estuvieron dando vueltas en la reja. Mateo dijo que si presionaban, Esteban abriría. «No recuerdo qué ropa llevabas, Víctor, pero tu voz sí la recuerdo». Los invitados empezaron a hablar todos a la vez. Alguien preguntó por los paquetes. Otro preguntó por qué habían venido antes. «Valeria, vuelve a tu casa», ordenó mi padre. «Estoy en mi casa», respondió ella. «El que está bajo una reja ajena eres tú». Miré a mi padre. «Tú convertiste esto en espectáculo», dije. «Te vas a arrepentir», murmuró él, casi sin mover los labios. «Las amenazas también se pueden registrar», respondí. «Mírate, qué héroe», se burló. «¿Ahora correrás a escribir papeles?». «Correré», contesté. Levanté la mano hacia la caseta. «Don Pedro, venga, por favor». Don Pedro llegó unos minutos después, con una carpeta bajo el brazo y el teléfono en la mano. Llevaba un chaleco de guardia descolorido. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, aunque lo había visto todo. «Intento de entrar a mi casa, sin permiso», respondí. Tiraron de la reja, movieron la bisagra. Mateo intentó saltar la cerca. «Mentira», escupió Mateo. Don Pedro miró su chaqueta rota, luego la cerca. «Claro», murmuró con ironía. Se rompió sola. Alguien entre los invitados soltó una risa contenida. Mateo se dio la vuelta. Mi padre encaró al guardia. «Tú eres guardia. Haz de guardia y no te metas en temas familiares». «Víctor, yo vigilo terrenos», respondió don Pedro con calma. «Este terreno es de Esteban. Ayer me entregó una llave bajo registro. ¿Se pusieron de acuerdo o qué?», gruñó mi padre. Don Pedro abrió un video en su teléfono y giró la pantalla hacia los invitados. El sol reflejaba un poco, pero el sonido se oía fuerte. En la grabación, mi padre estaba junto a la reja probando una llave vieja, luego otra. Mateo se reía y decía que yo haría mi show y los dejaría pasar. Mi padre respondía que había que presionar, que mi madre escribiría en el chat, que la familia apretaría y que yo no tendría salida. La grabación era corta, pero bastaba. Mi madre dejó de sollozar.
El muchacho del teléfono ya estaba grabando de frente. Eso está editado, dijo mi padre. Don Pedro resopló. ¿Editado? Víctor, mi teléfono apenas obedece los botones. No tenías derecho a grabarme. La cámara de la administración mira la entrada, respondió el guardia. Hay un letrero. Ayer pasaste justo al lado. Doña Valeria dejó el tazón en el pasto. Y yo vi los paquetes, carbón y brochetas. Venían como si todo ya estuviera permitido. Una pariente miró a mi madre. Elena, tú escribiste que Esteban solo estaba mostrando carácter, dijo con incomodidad. Mi madre se enderezó. ¿Y qué está haciendo ahora?, soltó con rabia. Vinieron sus padres, vino su familia, y él está parado disfrutándolo. Mamá, tú trajiste a todos aquí, respondí. Al chat, a los invitados, a una cerradura ajena. ¿Ajena?, repitió con dolor teatral. Entonces, somos ajenos para ti. El terreno es mío, dije. No estoy hablando de las personas. Ella volvió a girar sobre lo mismo. Madre, padre, vergüenza. Pero la gente ya escuchaba distinto. Un hombre tomó su bolsa y la llevó de vuelta al coche. Alguien murmuró que todo era incómodo. Nadie se va, ordenó mi padre. Don Víctor, ¿para qué?, respondió el muchacho del teléfono. De verdad, el dueño no nos invitó. El dueño soy yo, soltó mi padre. Don Pedro levantó las cejas. Eso sí es interesante, murmuró. Mi padre hizo un gesto brusco con la mano. Quiero decir que soy el padre. Ser padre del dueño no es un cargo, respondí. Saqué mi teléfono y marqué a la policía local. Lo escucho, respondieron después de unos tonos. Soy Esteban Flores, de la comunidad Los Abedules. Terreno junto al lago, dije con claridad. Hay un intento de entrada a mi terreno. Dañaron la reja. Hay testigos y grabación. Mi padre dio un paso hacia mí. Guarda el teléfono, amenazó. Retrocedí. No. Esteban, espera, dijo Mateo de pronto, perdiendo su seguridad. ¿Para qué llamar a la policía? Ni siquiera entramos. Tú subiste. Me resbalé casi enseguida, se defendió. Entonces, así lo contarás. ¿El policía?, preguntó la dirección exacta. Expliqué el giro junto a la vieja torre de agua y la puerta verde. Don Pedro me recordó el número de la línea. Siempre lo olvidaba. Espere ahí, dijo el policía. No llegaré de inmediato. Los invitados empezaron a marcharse. Una pariente se acercó a mi madre. Elena, nos vamos. Ustedes arreglen esto. Claro, déjennos solos, se quejó mi madre. Nos invitaron a un terreno ajeno, respondió la mujer. Eso tampoco está bien. Subió al coche y cerró la puerta. Junto a la entrada quedaron mi padre, mi madre, Mateo y un par de curiosos. El policía llegó en un coche blanco, sin sirena. Olvidé su apellido, pero creo que se llamaba Sergio de segundo nombre. ¿Quién hizo la llamada?, preguntó. Yo respondí. ¿Tiene documentos del terreno? Sí, en el coche tengo copias. Los originales están en casa. Traje la carpeta azul. Dentro estaban el registro, la solicitud en la administración, el recibo de las cerraduras y la foto del carbón junto al cobertizo. La carpeta tenía una esquina rota. El policía revisó los papeles. ¿Quién intentó entrar?, preguntó. Mateo levantó las manos. Nadie intentó entrar, dijo nervioso. Yo solo quería mirar si había alguien. Por encima de la cerca, aclaré. Bueno, por encima de la cerca, admitió. Nombre completo, pidió el policía. Mateo Flores, murmuró mi hermano. Mi padre intervino con brusquedad. No hace falta levantar actas. Somos familia. El policía ni levantó la cabeza. La familia no elimina una cerca, respondió. Don Pedro tosió en el puño. Doña Valeria miró hacia otro lado. El policía revisó la reja y me pidió abrirla. La puerta cedió con dificultad y raspó la tierra. ¿Antes estaba así?, preguntó. No. Ayer, después del cambio, cerraba recta. Testigos. Don Pedro tiene cámara. Doña Valeria los vio en la cerradura. Mateo subió por la cerca. Don Pedro mostró la grabación. El policía pidió que se conservara. Mi madre volvió a empezar. Oficial, entiéndanos bien, dijo con voz suave y falsa. Tenemos un conflicto familiar. Mi hijo es joven, impulsivo. Venía de un turno nocturno. La escucho, respondió el policía. En este momento, estoy registrando daño en la reja e intento de ingreso a un terreno sin permiso del propietario. ¿Qué propietario? ¿Si esta era la casa del abuelo?, exclamó mi madre. En los documentos figura Esteban Flores, respondió él. Mi madre me miró. Esteban, detén esto, suplicó. No respondí. ¿Cómo que no?, preguntó, herida.
No lo voy a detener. El policía tomó declaraciones. Primero la mía, luego la de don Pedro, después la de doña Valeria. Ella habló simple. Llegaron, tocaron la cerradura, llevaron paquetes, escuchó la conversación. Dijo que conocía a Víctor desde hacía 30 años y que no podía confundir su voz. Mateo escribió su explicación lentamente. Preguntó cómo se escribía mejor, saltar o trepar. El policía le dijo que lo escribiera con sus propias palabras. Mi padre se negó a declarar. Es su derecho, respondió el policía con calma. Pero aún así, firmó el rechazo. Lo hizo con tanta fuerza que casi atravesó el papel. Cuando el coche del policía se fue, junto a la entrada, quedamos nosotros 4, además de don Pedro y doña Valeria. En el camino había tirado un vaso de plástico aplastado, lo recogí y lo eché en una bolsa colgada en la reja. Una tontería, pero la recuerdo. Mi padre se acercó. ¿Ya estás satisfecho?, preguntó con odio contenido. No respondí. ¿Entiendes que tu madre por tu culpa se quedará sin sus pastillas?, dijo buscando otro golpe. Llévala a casa. Te volviste un extraño, Esteban murmuró. Quise hablarle del abuelo, del techo y de la bomba, pero no lo hice. Váyanse, dije. Mi madre estaba junto al coche, mirando a través de mí. Mateo se sentó adelante y cerró la puerta de golpe. Mi padre se volvió en la entrada. Todavía vendrás a pedir las cosas como familia, dijo. No lo haré. Se fueron. El polvo quedó flotando mucho rato sobre el camino. Doña Valeria tomó su tazón de cáscaras. Esteban, pide un acta por la bisagra, aconsejó. Si no, luego dirán que ya estaba vieja. Y guarda la grabación. La guardaré. Don Pedro es buen hombre, pero tiene un teléfono antiguo. Puede borrarla por accidente. Oye, protestó don Pedro. Mi teléfono funciona. Lo único que funciona bien en tu casa es la tetera, respondió doña Valeria, y se fue a su terreno. Bien, bien, no entré al terreno de inmediato. Grabé la bisagra, la manija rayada y las huellas junto a la cerca. Luego grabé por separado los paquetes junto al cobertizo, el carbón y la envoltura de platos. No por estética, por necesidad. Don Pedro estaba a mi lado. ¿Quieres té?, preguntó. Ahora no respondí con cansancio. Esto es feo, lo sé, murmuró. Pero hiciste bien. Ahora no hables de más. Junta papeles. Asentí. Llegué a casa al anochecer. El apartamento olía a té frío y alforfón. Me quité la chaqueta, me senté en un banco y saqué del cajón el teléfono viejo de mi abuelo, gastado, con una grieta en la pantalla. Había un audio que llevaba mucho tiempo sin escuchar. Lo abrí, la voz de mi abuelo salió con ruido. Esteban, si vienes mañana, revisa la reja, murmuró con su aspereza de siempre. Está caída, y no dejes que cualquiera mande ahí. ¿Me oyes? El que ayuda, ese es dueño. Los demás son invitados. El audio hizo un chasquido y terminó. Dejé el teléfono otra vez en el cajón. Detrás de la pared, los vecinos tenían la televisión alta y anunciaban pastillas para las articulaciones. Una noche cualquiera, solo que yo ya no quería demostrar que era un buen hijo. Abrí el chat familiar. Mi madre escribía que yo había destrozado a mi padre. Mi padre decía que había cruzado una línea. Mateo mandó una foto de la chaqueta rota y escribió gracias. Hermano. Los familiares respondían con cuidado, ya sin emojis. Alguien preguntaba si era verdad que existía una grabación. Otros guardaban silencio. Tomé capturas de todo, desde el inicio, donde mi padre anunciaba la visita de 20 personas, donde mi madre ordenaba la comida, donde se reían de mí. No, me lo envié todo por correo. Mi padre llamó cerca de la noche. Mañana vendrás a casa, dijo con voz dura, sin trucos. Vamos a hablar como familia. Solo con testigos, respondí. ¿Qué? Solo con testigos, repetí. ¿Ya perdiste la cabeza? Colgué. No respondí más esa noche. Lavé mi uniforme, comí alforfón frío, me acosté y miré el techo. El sueño no llegaba, pero todo se había vuelto simple. Terreno, documentos, testigos. Por la mañana fui a la administración de la comunidad. Don Pedro ya estaba allí, tomando té en un vaso con portavasos metálico. Sobre la mesa había una carpeta con el registro de llaves. Llegaste temprano, dijo. Después de los turnos, temprano es más fácil, respondí. La presidenta, doña Nina, estaba sentada en la oficina. Sacó un formulario de una carpeta. Escriba corto, indicó. Prohibir la emisión de permisos para su terreno sin confirmación personal del propietario. Y una lista de personas que no pueden entrar sin usted. ¿Mis padres también?, pregunté.
Ella levantó la mirada. Si el circo de ayer fue por sus padres, entonces también. Escribí. Al principio, la mano se movía pesada. Una cosa es decir no en la entrada. Otra es escribir los nombres de tu padre y tu madre en una solicitud. Doña Nina leyó y asintió. Está bien, una copia para usted, otra para el registro. Avisaré a don Pedro que nadie entra sin llamada suya. El acta de la reja dije. La hacemos. Don Pedro, ¿vienes? Voy, pero deja que termine el té. Fuimos los tres. Junto a la reja, doña Nina revisó la bisagra, la manija rayada y la tabla rota de la cerca. Don Pedro dictaba y ella escribía. Yo fotografiaba cada detalle. La bolsa de carbón seguía junto al cobertizo. Cerca había una envoltura de platos. Después se lo lleva, dijo doña Nina. Pero primero, dejaremos registrado que se encontró después del intento de ingreso. En la grabación se ve que lo traen, añadió don Pedro. Entonces lo indicaremos según declaración del guardia y por video, respondió ella. Las palabras eran secas, pero me gustaban. Ya no era el hijo que ofendió a su madre. Era simplemente quién hizo qué, dónde y cuándo. Después de la administración, fui a un local de impresión en la ciudad y saqué copias de las capturas. La muchacha del mostrador masticaba chicle y preguntaba una y otra vez si quería todas las páginas. Le dije que todas. Compré un sobre grande y guardé allí el chat, las fotos, la copia de la solicitud, el acta del guardia, el número del policía y una nota sobre la grabación de don Pedro. En la calle, mi madre volvió a llamar. Esteban, tu padre no durmió, dijo con voz rota. Tienes que venir y pedir perdón. Yo estaba junto a un puesto de pan. Desde la ventanilla salía olor a empanadas de papa. En mi bolsillo tenía el sobre con los papeles. No voy a pedir perdón por mi casa, respondí. ¿Eso es todo? Preguntó, helada. Eso es todo, dije, y colgué. Después compré una empanada, me senté en el coche y comí sobre la bolsa. El teléfono volvió a vibrar. No miré. Ahora ya no tenía solo palabras contra palabras. Tenía grabación, testigos y documentos. El domingo llegué primero a casa de mi tía Lidia, aunque ella había citado a todos a las 2. En la calle lloviznaba. En el patio olía a asfalto mojado y a albóndigas que salían de alguna ventana abierta. Subí al tercer piso. Me quedé un momento frente a la puerta y luego toqué el timbre. En la mano llevaba un sobre gris. En el bolsillo, una memoria. En el teléfono, el chat familiar, donde mi madre había escrito tantas quejas en las últimas horas que daba asco leer. Mi tía abrió con una bata encima del vestido. «Esteban, pasa», murmuró con preocupación. «Ya puse la tetera. Pero no empieces a gritar de inmediato». «No vine a gritar», respondí. Ella miró el sobre. «Entonces, ¿a qué viniste?» «A que nadie vuelva a decir que inventé todo». En su cocina había una mesa redonda cubierta con un mantel plástico de limones, de esos que casi todos tenían en el edificio hace unos 15 años. No recuerdo dónde lo había comprado mi tía. Creo que en el mercado, en la esquina, una tetera eléctrica vieja silbaba. En el alféizar había unos lentes de armazón marrón. Me senté de espaldas a la ventana. Así me sentía menos tranquilo, pero podía ver la puerta, el pasillo y a todos los que entraran. Mi madre llegó con mi padre casi a la hora. Mi padre se quitó la chaqueta lentamente, con ese aire de dueño de casa que estaba a punto de sentar a todos en su sitio. Mi madre fue directo a la estufa, aunque mi tía no se lo pidió, levantó la tapa de una olla y dijo que Lidia al menos podría haber cortado una ensalada, porque venía gente. La gente no vino a comer, respondió mi tía con sequedad. Mi madre se volvió. Su sonrisa quedó fina. Ah, claro, ya te pusieron en mi contra. Detrás de ellos fueron entrando primos, tíos con sus parejas y otro par de familiares que yo solo veía en funerales y aniversarios. Mateo llegó al final con una gorra y una bolsa de galletas, como si fuera una merienda normal. Me vio y bajó la mirada enseguida. ¿Y bien? ¿El juicio? Soltó mi padre, poniéndose junto al refrigerador con los brazos cruzados. Conversación familiar, dijo mi tía. Ustedes mismos llamaron a todos. Hablemos. Yo no llamé a nadie para un juicio, gruñó mi padre. Quería arreglarlo como familia. Saqué el teléfono y lo puse sobre la mesa con la pantalla hacia arriba. Luego saqué del sobre las capturas impresas. No todas, solo las necesarias, donde mi padre anunciaba la casa de campo y las 20 personas, donde mi madre ordenaba preparar la casa, donde, después de mi no, empezaban los emojis y los consejos ajenos.
Esto fue el inicio, dije. Lean. La cocina se volvió estrecha de pronto. Alguien movió un banco. Alguien tomó las hojas. El papel pasó de mano en mano. Mi madre fue la primera en no aguantar. Esteban, ¿por qué imprimiste esto?, preguntó con voz ofendida. Solo estábamos hablando en el chat. ¿Solo?, pregunté. Sí, familia respondió. Todos escriben fuerte a veces. Puse una grabación de pantalla donde se veía el chat, para que nadie dijera que había cambiado la impresión. Luego reproduje el audio de mi padre. El altavoz del teléfono no era bueno y crujía, pero las palabras se entendieron. ¿Cómo piensas detenernos?, sonó la voz de mi padre. La cocina quedó en silencio. Hasta la tetera hizo un clic demasiado fuerte. Mi padre movió la mejilla. Eso está sacado de contexto, masculló. ¿De qué contexto?, preguntó un tío. Víctor, lo dijiste. Uno dice muchas cosas cuando está nervioso, replicó. Y cuando estás nervioso, tramitas permisos. Dije. Saqué la segunda hoja. Mi padre dio un paso hacia mí. ¿Qué te pasa, muchacho?, soltó con amenaza. ¿Ya no sabes dónde estás parado? Espera. Siéntate, dijo mi tía. Él ni siquiera entendió de inmediato que se lo decía a él. Luego se sentó. La silla crujió. Extendí el acta de la administración. Era breve. El propietario solicitó prohibir permisos sin confirmación personal. Antes se registró un intento de tramitar entrada de invitados en su nombre. Después del conflicto, se constató daño en la bisagra de la reja. Al lado puse la foto del carbón junto al cobertizo y las huellas viejas cerca de la entrada. Nada sobraba. Papeles, fechas, firmas. ¿Esto lo escribió la administración?, preguntó la esposa de mi tío. Sí, y firmó el guardia. El guardia también depende de ellos, dijo mi madre rápidamente. Le dijeron qué escribir, y escribió. Ahora cualquiera escribe cualquier cosa. Elena, no empieces, murmuró mi tía, poniéndole una taza enfrente. Mejor explica la nota. Mi madre se congeló. ¿Qué nota?, preguntó con fingida sorpresa. Saqué la fotografía de la nota en la glorieta. Su letra la conocía toda la familia. Letras grandes, colas curvas, signos de exclamación. Esteban es raro, no le hagan caso. Esta, dije. Mi madre tomó la foto y la soltó enseguida, como si estuviera sucia. Era una broma, susurró. ¿Para quién?, pregunté. Para que los invitados no se ofendieran si empezabas con tus rarezas, respondió, recuperando su tono. Mi rareza fue decir no. Ella abrió la boca, pero mi padre golpeó la mesa con la palma. Basta, rugió, poniéndose de pie. Estás avergonzando a tus propios padres por una casa de campo. Por mi casa, respondí. La casa no es una propiedad común, papá. Él se rió. ¿Oyeron? Su casa. El abuelo era abuelo de todos, pero la casa es solo de él. Quise responder con dureza. Mucho. Pero recordé el viernes, la entrada, mi madre junto al coche, Mateo en la cerca y los teléfonos de los invitados. Todo eso ya había pasado. No iba a montar ese circo otra vez. El abuelo la puso a mi nombre porque él lo decidió, dije. Y hoy no estamos hablando de herencia. Estamos hablando de quién intentó entrar sin permiso y quién va a pagar la reparación. ¿Qué reparación? Mi padre agitó la mano. Vamos, esa bisagra ya estaba oxidada. Antes del viernes habría bien, dije. Ya basta, murmuró él. Mateo habló de pronto desde su lugar. No es solo la bisagra, dijo, sin mirar a nadie. Tú mismo viste cómo papá jaló la reja. Mi padre se volvió hacia él muy despacio. ¿Qué? Mateo se quitó la gorra y la dejó sobre las rodillas. Digo que no hagan como si se hubiera roto sola. Mateo, tú cállate, siseó mi madre. Bastante arruinaste ya. ¿Yo arruiné? Mi hermano levantó la mirada. Mamá, ya basta. Yo pensé que Esteban había aceptado. Papá dijo que fuera a ayudar, que las llaves viejas debían servir. Dijo que Esteban haría su show y abriría. Y a los invitados los llamó él, no yo. Ahí la familia se movió. Una prima guardó el teléfono en la bolsa. Un tío se sentó más derecho. Mi tía Lidia se sirvió té lentamente, pero no bebió. Repite, le pedí a Mateo. ¿Qué cosa?, preguntó, nervioso. Lo que dijo papá. Mateo miró a mi padre y luego a mi madre. Su cara se volvió gris, enojada. Dijo que la casa era familiar, que tú solo no ibas a poder con todos, que si te presionaban delante de los invitados, abrirías, y que tenía llaves viejas. ¿Mientes?, dijo mi padre en voz baja. No miento. Mateo golpeó la gorra contra sus rodillas. Tú mismo lo dijiste en el coche. Dijiste que Esteban era blando y que delante de la gente cedería. No me alegró. De verdad.
Cuando mi hermano entregó a mi padre no sentí victoria, solo sentí que por fin alguien había vaciado agua sucia sobre el piso y ahora todos podían olerla. Mi madre se sentó en un banquito junto a la estufa. «Dios mío», Mateo susurró, «¿por qué haces esto?» Queríamos hacer una fiesta para todos. La gente estaba esperando. La gente esperaba una casa ajena, dijo mi tío. Mi padre giró hacia él. «Tú no te metas. No tienes hijos. No entiendes». «Tengo conciencia», respondió mi tío. «Me basta». Saqué la última hoja. La había redactado en casa y la imprimí en un kiosco junto a la parada, donde todavía hacen fotos para documentos. La vendedora siempre escucha radio, y ese día sonaba una canción vieja sobre el otoño. No sé por qué lo recuerdo. La cabeza se agarra a tonterías cuando una necesita sostenerse. Aquí está, dije. La cantidad por reparar la bisagra y la reja está calculada según el presupuesto del maestro. Si no están de acuerdo, podemos ir por la vía legal. Pero entonces añadiré el chat, el acta, las fotos y la grabación. Hoy puede ser más simple. Firman. Entregan todas las llaves viejas y no vuelven a tramitar nada en mi nombre. Mi padre miró la hoja. Luego me miró a mí. ¿Me estás amenazando? No respondí. Estoy eligiendo orden. Orden, se burló. Elige orden. Hijo, ¿olvidaste quién te crió? Tomé una taza, pero no bebí. No lo olvidé. Entonces, ¿por qué te comportas como un extraño? Porque los de confianza no entran a una casa ajena por la reja. Mi madre se cubrió la cara con una mano. Sus hombros se movían apenas, pero no vi lágrimas. Quizá las había, no lo sé. Antes habría corrido hacia ella. Habría explicado que no quería ofender, que solo estaba cansado, que habláramos tranquilos. Ese día me quedé sentado y guardé silencio. Corto, pesado. Esteban, murmuró mi madre, levantando los ojos. Tú no eres una bestia. Nos exaltamos. A cualquiera le pasa. Firma la paz, no ese papel. Somos familia. Mi tía Lidia dejó la taza con tanta fuerza que el té salpicó el plato. Basta, dijo con dureza. Es su casa. Mi madre se volvió hacia ella. Lidia, ¿de qué lado estás? Eres mi hermana. Justamente. Soy tu hermana, no tu cortina, respondió. Vi cómo desde el viernes llamas a todos diciendo que Esteban dejó a sus padres en la calle. ¿Qué calle? Ustedes viven en su apartamento. La casa de campo es de él. El abuelo se la dejó, y ya no llores en público. Mi padre guardó silencio. Luego extendió la mano hacia la hoja. Dame la pluma. Puse la pluma al lado, pero no solté el papel. Primero, las llaves. No tengo tus llaves, gruñó. Las viejas. Ya no sirven. Entonces menos importan. Metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y sacó el manojo. 3 llaves viejas en un aro de hierro y un llavero pequeño con una inscripción borrada de algún taller. Reconocí de inmediato una llave de mi abuelo, con pintura azul en la cabeza. Mi padre dejó el manojo sobre la mesa. No en mi mano, sobre la mesa. Sonó metálico. Nadie dijo una palabra. Deslicé la hoja. Mi padre tomó la pluma, miró largo rato la línea del apellido y firmó. Su letra era ancha, segura, como siempre. Solo al final, una letra cayó hacia abajo. Mi madre también firmó como testigo, aunque primero negaba con la cabeza. Mi tío firmó. Mi tía Lidia firmó. Mateo estaba en una esquina, retorciendo la gorra. ¿Y ya? Preguntó mi padre con amargura. ¿Sobre la casa? Ya respondí. ¿Y sobre la familia? Guardé la hoja en el sobre. Sobre la familia, veremos. Él quiso decir algo, pero mi tía abrió la ventanilla y entró aire húmedo desde la calle. Abajo se oyó la puerta del edificio. Mi madre se levantó, tomó su bolso y salió al pasillo. Se detuvo frente al espejo. «Te vas a arrepentir», Esteban dijo ya sin lágrimas. «Quizá te quedes solo. Mejor solo que con una multitud en la reja», respondí. Mi padre se vistió en silencio. Mateo dejó las galletas en la orilla de la mesa. «Bueno, yo me voy», murmuró. Mateo, lo llamé. Se detuvo. «Nunca vuelvas a ir a ningún lado en mi nombre sin mí». «Sí, entendí», respondió. Incómodo. «Ya entendí». Se fue detrás de mis padres. Los demás se quedaron unos 10 minutos más, fingiendo beber té. La conversación no fluía. Alguien preguntó por mi trabajo en ambulancias. Respondí poco. En la cocina de mi tía, el reloj hacía tic-tac, y cada aguja parecía golpear por separado. Luego tomé el sobre, el manojo de llaves y salí. En la escalera, mi madre y mi padre no me esperaban. Gracias a Dios. Un mes después, fui a la casa de campo después de un turno. Era domingo, a principios de julio. El sol ya había subido,
pero el lago todavía guardaba frescura. Dejé mi coche viejo cerca de la administración, saludé a don Pedro y caminé hasta el terreno. En el baúl llevaba una bisagra nueva, tornillos, un bote de pintura y una bolsa de panes dulces. Quise comprar pan, pero terminé comprando panes dulces. La vendedora me miró de tal forma que no discutí. La reja abrió con dificultad. Decidí no llamar al maestro. Quise terminarla yo mismo. Puse una caja en lugar de banco, quité la bisagra vieja y luché un buen rato con los tornillos. Uno no quería entrar. Maldije en voz baja y fui al cobertizo por otra broca. Allí olía a tablas y al verano pasado. En una repisa estaba el teléfono viejo de mi abuelo. Lo había llevado después de aquel domingo y lo guardé en el cajón donde él tenía clavos. No puse la grabación, no hacía falta. Para el mediodía, la reja ya cerraba recta. Pasé la mano sobre la pintura fresca, me lavé los dedos en el lavamanos y puse agua en la estufa pequeña. La electricidad estaba conectada otra vez, por solicitud, de forma correcta, sin listas ajenas ni permisos falsos. Eché 2 cubos de azúcar en la taza, aunque casi siempre bebía sin azúcar. Tal vez estaba cansado. El teléfono sonó cuando estaba sentado en el escalón del porche. Mi padre escribió que abriera, que necesitaba hablar. Miré el mensaje. Luego fotografié la reja nueva, la bisagra, en primer plano, para que se vieran los tornillos frescos, y se la envié sin texto. Él estuvo escribiendo respuesta mucho rato. Después, dejó de hacerlo. Eso fue todo. Terminé el té, lavé la taza, cerré las ventanas, revisé la estufa y caminé por la casa. En la habitación reinaba silencio. Sobre la mesa había un trapo limpio. En el alféizar, un frasco con monedas pequeñas. Afuera, susurraban los abedules. Cerré la puerta con llave, tiré de la manija y salí hacia la reja. Junto al camino estaban doña Valeria y don Pedro. Ella sostenía un balde vacío. Él llevaba su manojo de llaves de guardia. ¿Ya te vas, Esteban?, preguntó doña Valeria. Me voy. Mañana tengo turno. Vete tranquilo, dijo don Pedro. Aquí estará en calma. Cerré la reja. La cerradura nueva hizo un clic seco y preciso. ¿Viste?, le dijo doña Valeria a don Pedro, mientras yo caminaba hacia el coche. El muchacho casi no discutió. ¿Y para qué discutir?, respondió don Pedro. Cerró lo suyo y listo. La familia ahora está ofendida. Que se ofendan detrás de su propia cerca, sentenció ella. Me senté en el coche, bajé la ventana y miré el terreno un minuto más. Luego encendí el motor y conduje hacia la ciudad. En el espejo, la reja se volvió pequeña rápidamente y después desapareció detrás de la curva. Si alguna vez te pasó que tus seres queridos llamaron común a algo tuyo solo cuando lo necesitaban, apoya esta historia. En este canal contamos estas verdades sin adornos y sin excusas para los abusivos. Y en los comentarios, escribe dónde crees que termina la familia y empieza la falta de respeto, porque a veces el amor familiar no se demuestra abriendo todas las puertas, sino aprendiendo a cerrar las que otros cruzaron demasiadas veces, sin permiso. Cuéntame qué habrías hecho tú en el lugar de Esteban, si habrías cedido por vergüenza o si también habrías defendido tu casa. Si esta historia te removió algo, dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campanita para escuchar más historias donde la justicia, aunque tarde, finalmente encuentra su propia llave.